Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda clase del módulo 2, donde daremos la clase práctica de modalidad híbrida. Mi nombre es Carlos Monter, yo soy maestro en entrenamiento deportivo, tengo la licenciatura en educación física y deporte, además de estar complementado por una serie de certificaciones y cursos que me avalan a lo largo de mi carrera, ¿vale? Bueno, antes que nada agradecerle mucho a las personas que se dieron el tiempo de venir y asimismo a las personas que van a ver esta clase por medio de línea. Vamos a tratar de abarcar todo en cuanto a biomecánica se refiere, partiendo sobre todo primero desde el inicio de qué es la biomecánica, incluso hasta llegar a aspectos de un armado de la sesión de entrenamiento, pero sobre todo centrarnos en la clase práctica, es decir, en cómo hacer las ejecuciones de manera correcta y sobre todo detectar posibles modificaciones que se tienen que hacer, obviamente con respecto a la anatomía de cada persona, ¿vale? Primero voy a empezar un poquito hablando sobre qué es biomecánica, pero me gustaría que ustedes dos, en estos momentos, si alguno de ustedes sabe el significado de biomecánica, me lo compartieran, o tenga una vaga idea de lo que es biomecánica. Según yo, es el estudio del movimiento de las articulaciones y de cómo se ejecutan los ejercicios respecto al movimiento muscular o esquelético. Ok, así es. De manera centrada, la biomecánica se refiere al estudio de las fuerzas internas y externas que interfieren con el cuerpo humano, ¿vale? En ese sentido, ¿alguien me podría decir si ha escuchado el término fuerzas internas o fuerzas externas? Okay. Se refiere a lo de las fuerzas por gravedad, fuerzas de resistencia, ya sean lineales o vectores rectos. Ok, tiene algo que ver con eso, pero vamos a desglosarlos un poco más detallados. Las fuerzas internas se refieren a todo lo que ocurre en cuanto al cuerpo, sobre todo en músculos, ligamentos, tendones y articulaciones, ¿vale? Las fuerzas externas se refieren a todo lo que nosotros nos enfrentamos en cuanto a cargas, es decir, si nosotros nos estamos enfrentando contra fuerzas a nivel horizontal, fuerzas a nivel vertical, la carga con la que nosotros estamos iniciando es una fuerza externa, ¿vale? En este sentido también podemos ampliar un poquito el concepto para que tengan una relación. Es similar, más no es lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a un foco interno o que solemos escuchar en neuropsicología o neuropsicología aplicada al entrenamiento, sería, por ejemplo, concentrarnos en qué es lo que sentimos al momento de hacer un ejercicio determinado. Es decir, que el bíceps está trabajando, que la fibra muscular se está estirando, pero cuando nosotros estamos hablando de focos externos, justamente nos estamos refiriendo a todo lo que ocurre por fuera. ¿Por qué? Porque seguramente si ustedes han tenido cargas 5x5, lo cual sería un esfuerzo sumamente significativo, lo menos que están pensando es, voy a sentir la contracción de mi pecho totalmente activado. No, lo que están preocupados es por levantar el peso y que obviamente no les gane. A eso se refiere más que nada el foco externo, ¿vale? Y en ese sentido, pues podemos aterrizar un poquito más lo que se refiere fuerzas internas y fuerzas externas, ¿vale? Fuerzas externas, todo lo que ocurre fuera de nuestro cuerpo, fuerzas internas, todo lo que ocurre adentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Después de ahí, vamos a aterrizar un poquito más el concepto de biomecánica. ¿Qué sería la biomecánica aplicada al entrenamiento? El estudio de las fuerzas externas actúan con el movimiento de los brazos. Exactamente, sería justamente este estudio de las fuerzas internas y externas, pero aplicado rigurosamente a mejorar el rendimiento dentro del entrenamiento, ¿vale? Esto puede ir enfocado hacia una práctica deportiva determinada, como en nuestro medio podría ser más semejante al powerlifting o la halterofilia, ¿vale? Incluso al culturismo, es decir, en estas aproximaciones a una competencia, cómo me interesa realmente trabajar estos músculos que son sumamente difíciles de trabajar o difíciles de llegar, pero que son determinantes para, por ejemplo, poder conquistar el punto máximo de una competencia, ¿vale? Pero también nos refiere a cómo mejorar, pues, dentro del ejercicio en general, ¿vale? Es decir, cómo puedo hacer que la sentadilla se adapte mejor hacia mí, cómo puedo hacer que un press de banca se adapte mejor hacia mí, todos estos mitos de si existe una buena técnica o una mala técnica.
Bueno, ya habiendo ampliado un poco este panorama, quiero que me digan si han escuchado el concepto de una mala técnica y que me digan a qué les suena para ustedes. Una mala ejecución de movimiento, ¿no? ¿Ok? Sí, es como una mala ejecución de algún ejercicio, digo, de acuerdo a la perspectiva de la persona, ¿no? Eso es muy importante, ¿vale? Porque recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de estructuras, ¿vale? Nadie es igual al otro, tenemos guías, pero nosotros no somos dibujitos de palitos y bolitas que podamos repetirnos a gran escala, sino cada quien tiene anatomías y estructuras únicas y también unas limitantes. A lo mejor para alguien puede ser muy fácil tener una buena flexoelasticidad y poder hacer una sentadilla en barra baja, y para alguien sería como lastimarle o destrozarse sus hombros, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué es una mala técnica? Algo que pueda poner en riesgo a la persona, pero no es necesariamente la modificación del gesto o la técnica en sí, ¿vale? Bueno, entendiendo todo esto, vamos a explicar un poquito de, rápidamente, pues conceptos como del volumen de entrenamiento. ¿Alguien ha escuchado sobre el volumen de entrenamiento? Sí. Se refiere a la cantidad de ejecuciones o series que tendría que estar en el entrenamiento de cada persona. Ok, y si yo lo expando un poquito más al volumen de entrenamiento óptimo. Pues ya ahí tendría que ser específicamente para la actividad que quieres. O sea, por ejemplo, un powerlifter, a diferencia de un fisicoculturista, la cantidad también de ejercicios a desarrollar o inclusive de cargas a mover, ¿no? Ok, vale. Justamente el concepto de volumen se refiere más hacia, pues, cuánto es la serie total que aguanta el músculo o que debería ser ideal para el músculo. Pero la pregunta del millón, ¿es posible definir eso? No, ¿Por qué? Cada individuo es diferente, ¿no? O sea, hay estudios que dicen que el promedio es de cierto número de series semanales. Digo, no sé si son una muestra de personas, pero digo, habrá personas o casos aislados que puedan a lo mejor aguantar más o menos series semanales. O sea, ahí ya depende de cada individuo. Exactamente, como precisamente les iba a explicar ahorita, esto forma parte del armado de la sesión del entrenamiento. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se va a adaptar de la manera en que nosotros pensamos o en la manera en que un texto está especificado, ¿vale? Nosotros tenemos tablas como la del doctor Mike Ifratel, donde desglosó exactamente cuál es el volumen máximo de entrenamiento que puede soportar cada grupo muscular y cuál es el volumen mínimo de entrenamiento, pero precisamente pues cada persona es totalmente diferente. Entonces habrá personas que de primera opción 4 series de 10 repeticiones estarán perfectas, y habrá personas que en su primera semana de entrenamiento con 2 series de 10 repeticiones más que perfecto, ¿vale? Además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de desglosar los ejercicios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos obviar, sobre todo en los ejercicios compuestos, como lo sería la sentadilla, el peso muerto, dominadas, press de pecho, que otros músculos están interviniendo y nosotros no los tomamos en cuenta porque solemos asociar a sentadilla, nada más se refiere al estímulo de los cuádriceps, ¿no? O peso muerto nada más se refiere al estímulo de los glúteos, por así decirlo. Y se nos olvida desglosar totalmente todo lo que conlleva ese ejercicio, creando o una sobrecarga de entrenamiento que al final de cuentas lleva a un catabolismo, a una reducción al final de cuentas de masa muscular, o bien a un sobreentrenamiento que puede llevar a una lesión, ¿vale? Ahora, habiendo aterrizado este concepto de volumen óptimo de entrenamiento, ¿alguien me puede decir a qué nos referimos cuando empleamos el término de caracterización de los medios? O antes de eso, ¿qué es un medio? Ok. Como tal, todos los ejercicios tienen una finalidad, ¿no? Entonces, un ejercicio es un medio para lograr un fin determinado.
¿vale? Entonces nosotros nos vamos a referir como medios a partir de ahora a los ejercicios, ¿vale? ¿A qué se refieren o qué creen que se refiere el término caracterización de los medios? Las características que tendrá que tener cada ejercicio, ¿no? Ok, pero ¿a qué crees que esté más enfocado? Hacia la especificidad de cada músculo, bueno, de músculo a trabajar. Tiene que ver un poquito de eso, pero desglosen un poquito más. Hacia el objetivo que se va a trabajar, ¿no? Sea de fuerza, de resistencia o potencia. Ok, bueno, tratando de responder a ese comentario, tenemos que entender que no hay ejercicios buenos o malos, o no hay ejercicios que nos ayuden en cuanto al mundo del fisicoculturismo a lograr un mejor objetivo, que todo depende de la carga de entrenamiento a realizar, ¿vale? Tenemos estudios, por ejemplo, de Bassman y colaboradores, donde ellos estudiaron los rangos óptimos de repeticiones, ¿vale? Y nosotros estamos obteniendo datos donde de 1 a 3 repeticiones o 5 repeticiones solo estamos trabajando en rangos de fuerza, mientras que de 6 repeticiones a 12 estamos trabajando en rangos hipertróficos. Después tenemos un parámetro a partir de 12 repeticiones a 15, donde todavía pudiéramos estar ganando masa muscular, pero de manera poco significativa. A partir de ahí, nosotros estamos alargando un poquito más de 15 a 30, ¿vale? Donde las series meramente no hacen ninguna diferencia, ¿va? Ojo, una cosa es el reflejo inmediato, o sea, el reflejo fisiológico. Si yo hago 30 repeticiones de un pull de bíceps, claro que voy a sentir un bombeo. ¿Por qué? Porque va a haber flujo sanguíneo elevado. ¿Por qué? Porque voy a estar empezando a elevar la presión muscular, ¿vale? De momento me voy a ver fantástico, pero no quiere decir que a largo plazo esa sensación vaya a durar, ni sea lo óptimo para llegar a un buen resultado, ¿vale? Entonces, teniendo este concepto o este espectro de repeticiones mucho más marcado, nos vamos a reducir entonces específicamente a un rango entre 6 repeticiones y 12 repeticiones, ¿vale? Posiblemente ustedes al momento de realizar una sentadilla, que por ejemplo son cosas prácticas que las vamos a ver en este momento, han de sentir que existe una gran diferencia en cuanto ustedes nada más trabajan con cargas cercanas a las 8 repeticiones a cuando trabajan con cargas cercanas a 12 repeticiones. Y seguramente una tiene que ver más con una fatiga muscular y otra con una fatiga más cardiovascular, que ustedes dicen, pues es que sí me cansé, pero no específicamente del músculo, ¿vale? Ahora depende de ejercicios a ejercicios. A eso es lo que voy, la caracterización de los medios, ¿vale? Vamos a desplazarnos un poquito primero para ver la parte de los ejercicios de tren inferior, ¿vale? Y después, obviamente, siguiendo este patrón que primero es más difícil ver los ejercicios de tren inferior y después más fácil los de tren superior, así nos vamos a ir desglosando, ¿vale? Vamos a pasar entonces al rack de sentadilla, ¿vale? Ok, chicos, ¿algunos de ustedes ya tienen experiencia entrenando? Sí, Unos años. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando? 4 años. 4 años. Más o menos como 7 años, 6 años. 10 años. Ok, va que va. Vale. ¿Ustedes ya habían hecho anteriormente el trabajo de sentadilla en su gimnasio? ¿Ya lo han hecho? Sí. Vale. Entonces, vamos a empezar a hacer una pequeña activación. Los voy a utilizar a los dos. Al final, el tiempo que uno descansa me va a servir para que el otro empiece un poquito a trabajar, ¿vale? Solamente quiero que vean un poquito el cambio de percepciones o el cambio de sensaciones que ustedes van a sentir para que se quede muchísimo más claro en la sentadilla. Además de eso, me va a servir por si ustedes hay algo que se pueda corregirlo de manera inmediata, a que a largo plazo se genere una técnica pues con ciertos defectos que podrían modificarse a partir de ahorita e irse corrigiendo, ¿vale? Entonces, por favor, van a empezarme a hacer una serie cada uno de 10 repeticiones con la
abajo. ¿Vale? Adelante. Seis, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? Ok. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vale. Seguramente los que están viendo este video y ustedes se habrán dado cuenta que no di ninguna instrucción. Ni siquiera les pregunté cuánto es el máximo que cargan, si han cargado, si la barra es significativa para ustedes o no, ¿vale? La primera es justamente para examinar sus hábitos, ¿vale? Es decir, cómo ustedes están haciendo los ejercicios. Si yo llego de manera inmediata y les doy unas indicaciones, seguramente ustedes van a corregir desde antes el patrón de movimiento. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Ver cómo lo hacen de manera natural, ¿vale? Por eso es que no les di ninguna indicación, por eso es que no los corregí, ni mucho menos, ¿vale? Por ejemplo, veo que en tu caso todavía nos cuesta llegar un poquito más de profundidad. Además de eso, por ejemplo, la posición en que tienes la barra me pareció de manera correcta y tu espalda totalmente recta, lo cual está bien y tienes las buenas bases para una buena sentadilla, solo que pudiéramos llegar un poquito más abajo, a lo mejor con una mayor amplitud de las piernas, ¿vale? Además de eso, bueno, tenemos en tu caso ciertas características marcadas, como que empiezas a mirar hacia abajo, lo cual lo ideal sería que si nosotros nos estamos enfrentando contra estas cargas que nos están apachurrando, que al final de cuentas son cargas a nivel vertical, pues siempre tengamos la mirada hacia enfrente o hacia arriba en dado caso. ¿Por qué? Porque si algo nos está presionando, sobre todo en las cervicales, y nosotros vamos más abajo, seguramente vamos a llegar a un punto donde la misma carga nos obligue a hacer esto y básicamente estamos haciendo un buenos días que una sentadilla normal, ¿vale? En tu caso, por ejemplo, primero empiezas mirando hacia abajo y después vas elevando la mirada, ¿vale? A lo mejor es algo marcado. En tu caso también vi que tenías, por ejemplo, leves problemas en cuanto... Es que no tengo una flexibilidad de número. Yo he tratado de hacer como él, pero mi hombro cuando recargo la barra más abajo, así la presión, siento que se me rompe. Ok, eso lo podemos arreglar con unos drills que no propiamente son una cuestión de culturismo como tal, pero creo que sería bueno explicarlos para algunas personas que puedan estar con ese tipo de situaciones como tú lo estás. Entonces rápidamente voy a hacer unos 3 drills que podrían ayudarte a ti o a otras personas que tengan ese mismo problema, y voy a continuar centrándome en lo que les quería explicar, ¿vale? Entonces, vale. Más o menos yo voy a procurar abrir la barra, ¿vale? A la anchura de mis hombros un poquito más, ¿va? Cada barra obviamente es totalmente distinta, pero la mayoría tiene como las mismas medidas, ¿vale? Sobre todo si son olímpicas. Entonces, voy a estar aquí. Normalmente nosotros siempre deberíamos de sacar la barra al revés por seguridad, ¿vale? Pero justamente la mayoría tiene problemas en cuanto a los hombros, entonces voy a empezar a hacer esto, ¿vale? En mi calentamiento, dentro de mi calentamiento, voy a empezar a hacer esto para poco a poco ir acostumbrando al cuerpo. Ese es el primer drill que yo haría.
El segundo drill que yo empezaría a hacer sería este, ¿vale? Y el último drill que yo haría sería teniendo la barra hacia atrás. Para muchos va a ser difícil, entonces van a empezar un poquito abiertos y empezar a hacer esto, ¿vale? Hasta empezarlo a cerrar un poquito más. Con eso, obviamente, vamos a ir mejorando la postura de la sentadilla. Vamos a poder combinar tanto una sentadilla frontal como una sentadilla tras nuca, y eso me va a ayudar bastante. Basta con que lo hagan en su calentamiento, no hay ningún problema, pero eso les va a ayudar, ¿vale? Ahora, regresando a la parte central de nuestro tema, esto nada más es como un tip que yo les doy, precisamente para estos detalles que nosotros tenemos. Vale, es muy diferente cuando nosotros estamos trabajando a altas repeticiones a cuando nosotros estamos trabajando a altas cargas, y las fatigas son de manera diferente. Ahorita ya hicieron 10 repeticiones. Porfa, quiero que cada uno haga unas 25 repeticiones con la pura barra, ¿vale? Porfa, adelante. Trata de tener tu mirada hacia enfrente. Eso es. Bien. Mucho mejor, más controlado. A lo mejor ustedes no lo están escuchando dentro de la cámara, pero por ejemplo, él tiene un leve chasquido en la rodilla. Eso no es necesariamente algo negativo. Sin embargo, lo que pudiéramos hacer para que ya no se presente ese chasquido, por ejemplo, como ustedes lo están viendo, mientras va calentando, ese chasquido se va eliminando. Ahorita ya no lo siento, y aparte él hizo una pequeña modificación en sus pies, que no le tuve que decir, sino lo hizo automáticamente. Pero lo que pudiéramos hacer es, si ustedes apenas están empezando y no se quieren arriesgar a ninguna situación, podemos reducir el rango de movimiento de la persona, ¿vale? Bueno, eso es algo que ahorita les voy a decir cómo podemos ir modificando esos rangos, dependiendo de qué es lo que queramos o qué es lo que busquemos con nuestro cliente. Pero ahorita vamos a hacer más énfasis a justamente esta expresión de caracterización de los medios que les dije, ¿vale? ¿Sí? Eso es. Bien, tiempo. Ok. Justamente, eso es a lo que quería llegar, ¿vale? Guarda tus sensaciones de cómo te sientes ahorita. Y bueno, a lo mejor ustedes no lo pueden ver, pero yo lo estoy viendo ahorita cómo está exactamente, ¿vale? Igual, por favor. ¿Vale? Intenta ampliar si quieres nada más. Como es un peso más liviano, intenta ampliar un poquito tu agarre para que te sientas cómodo. Eso es. ¿Vale? Tu mirada hacia enfrente. Puntas ligeramente hacia afuera. Eso es. Bien. Eso es. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hacia enfrente, 18, 19, 20, 5 más, 21, 22, 23, 24, 25, bien. Ok, justamente pasó lo que yo esperaba. ¿Fue una carga significativa? No. Porque pasa la repetición, tal vez en las primeras sí. Ok. Pues realmente, ¿cuánto es lo más que han levantado a 8 o 10 repeticiones?
Yo, bueno, es que ya no voy a sentadilla libre porque tengo una lesión en la columna. Ok. Entonces, todos los ejercicios que son el peso sobre mis hombros los estoy evitando, al igual que los remos inclinados o peso muerto, muy pesado. Digo, para no comprometer mi zona lumbar. Pero digo, cuando llegué a hacer sentadilla, lo máximo que hacía para 10 eran 5. Claro. 50 por lado. Sí. Ok, vale. Dale, adelante. No, no te preocupes. Ok, vale. Justamente lo que pasó fue que se fatigaron más a nivel cardiovascular. A lo mejor ustedes no se dieron cuenta porque no estamos grabando su cara inmediatamente, pero justamente empezaron a tener más esta fatiga a nivel cardiovascular, a jadear más. Con eso me refiero con la caracterización de los medios. Hay que entender cuántos grupos musculares intervienen al momento de realizar una sentadilla y que es mejor realizar la sentadilla a cargas o a pesos elevados o irnos más hacia repeticiones más cortas. Ustedes en este sentido, si mi objetivo es el aumento de masa muscular, ¿qué creen que sea conveniente? Mayor carga, bajo repeticiones entre 6 y 12. Ok, así es. ¿Por qué si nosotros llegamos a más repeticiones no sería lo más óptimo? Porque se activa otro sistema energético. Esa es una parte, existe mayor fatiga, pero la otra justamente es lo que acaban de vivir. ¿Qué pasó? La frecuencia cardíaca se acelera, aumenta y bueno, cardiovascularmente estamos más agitados. ¿Por qué pausarían este ejercicio? ¿Por el cansancio muscular o el cansancio cardiovascular? Por el cardiovascular. Exactamente, entonces por eso no me interesa llegar a repeticiones tan altas en ciertos ejercicios. Hay otros ejercicios donde obviamente puedo trabajar de manera más concentrada, más analítica, con lo cual no me va a involucrar grupos musculares tan demandantes, ¿vale? Y yo voy a poder ir a repeticiones más altas. Con esto me refería a la caracterización de los medios. Entonces, entendiendo esto, una sentadilla es un ejercicio que me permite hacer ¿qué? Obtener ¿qué? Fuerza. Exactamente, fuerza. Pero es un ejercicio que se presta más para trabajar con cargas elevadas, exactamente, y repeticiones bajas, ¿vale? Vamos a hacer una caracterización de medios de manera general antes de ir más hacia lo práctico, ¿vale? Primero vamos a desglosar patrones de flexión de rodilla, ¿vale? ¿Qué ejercicios se les ocurre que serían ideales primero para llegar a cargas altas? Pesos libres, ¿ok? ¿Está bien? ¿Pudiera ser un poquito más en profundidad? Sí, ¿Cuáles? ejercicios con barra, con cuernas, ejercicios con Smith, con el multipower. La Smith o el multipower no están considerados como pesos libres. Pero ahí estás dando una respuesta que yo quería, o a algún lugar de donde yo quería llegar. Pero sigan, por favor. Sentadillas, digo, las que existen son pesos libres, a lo mejor no asumo, la doble, antes de una sentadilla libre, pesada. Ok, vale. ¿Quisieras comentar algo al respecto? Ok, vale. Va. Refiriéndose al Smith o a cualquiera de las otras máquinas, como la prensa o cualquier otra, no son ejercicios libres, son máquinas guiadas, pero ¿cuánta cantidad de grupos musculares estamos trabajando? No estamos trabajando nada más los cuádriceps y ya está, también estamos involucrando otros grupos musculares. Entonces, en ese sentido, entre más grupos musculares yo esté trabajando, ¿qué es lo que va a suceder si yo voy a altas repeticiones? Un desgaste a nivel Glucógeno. ¿ok?
Si estoy desgastando más ese glucógeno, ¿qué quiere decir? Más fatiga. Mayor fatiga. Pero ¿es específicamente a nivel muscular o sería más hacia cardiovascular? Cardiovascular. Exactamente, a eso es a lo que me refería. Para empezar a hacer una caracterización de los medios, tienen que ver, la cantidad de grupos musculares que están involucradas dentro de ese ejercicio, ¿vale? Como les dije, no es nada más, yo llego, hago mi sentadilla y pienso que es para cuadri, no. ¿Por qué? Porque también eso les va a servir a largo plazo para analizar qué ejercicios son óptimos, por ejemplo, para una puesta a competencia. Es decir, por ejemplo, para las chicas que son a nivel bikini, cuando estamos entrenando para chicas a nivel bikini, a lo mejor no me va a interesar tanto cierto desarrollo, a lo mejor de la zona de los cuadri cuando ya lleguen a un tope límite. Entonces yo tengo que buscar ejercicios que me permitan seguir trabajando, seguir estimulando los glúteos, que al final de cuentas los evalúan, sin que involucre las otras zonas. Pero también no puedo descuidar como estímulos específicos, ¿vale? Entonces ahí es donde interviene todo esto de la caracterización de los medios. ¿Qué músculos estoy trabajando cuando estoy realizando una sentadilla? Cuádriceps, glúteos, isquios, el core. Okay. Principalmente cuádriceps y glúteo, ¿no? Dependiendo del glúteo, la profundidad de la sentadilla. Ya estabilizadores, pues sería el core, la espalda, las pantorrillas. Ok, vale. Tenemos evidencia significativa que cuando nosotros estamos trabajando con cargas altas, sobre todo proximales de 6 a 3 repeticiones, nosotros estamos involucrando el desarrollo de las pantorrillas. Existe una gran evidencia donde existe un amplio desarrollo sin nosotros tener la necesidad de estar estimulando la pantorrilla de manera directa, siempre y cuando nosotros agarremos o mantengamos estímulos con cargas significativas, ¿vale? En un rango promedio entre 3 repeticiones y 6 repeticiones, ¿vale? Pero además de eso, no existe ninguna otra evidencia que señale que yo pueda estar estimulando las pantorrillas, ¿vale? Si yo estoy trabajando la sentadilla conforme las repeticiones son más altas, ¿vale? Esa es una. Entonces, si de manera general a mí me interesa tener ciertos resultados, pues yo con eso voy a determinar qué tipo de carga voy a querer llevar, ¿vale? Pero acuérdense que para trabajar la sentadilla estamos involucrando principalmente los cuádriceps. Los femorales casi no se involucran, ¿vale? Sí se accionan de manera antagonista, obviamente, pero no es que estén sumamente involucrados, ¿vale? Ahora, esos son los grupos principales que están involucrados dentro de la sentadilla. ¿Qué se les ocurre? Que ocurra con los músculos que están ayudando al movimiento,